Radio Educación está contigo en el norte, centro y sur del país. La ONU en minutos, un saludo de Beatriz Barral. En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros. Complète et unie à la manière d'une nature. Muy buenas tardes, les saluda con mucho gusto Alexia Cervantes y pues les damos la más cordial bienvenida a este espacio, a este programa especial por el Día Mundial de la Radio 2022. Y es que desde 2012, cada 13 de febrero, celebramos el Día Mundial de la Radio, una jornada dedicada sí a las emisoras, pero también a los oyentes, a las y los radioescuchas. Y bueno, pues es la oportunidad para celebrar a un medio poderoso en toda su diversidad, que en el plano mundial sigue siendo el de mayor consumo y que sin duda constituye una de las plataformas para el discurso democrático en la que todas y todos merecemos estar bien informados. Así que para comenzar, ¿qué les parece si vamos a escuchar una cápsula que preparó mi compañera, la periodista Eliud Hernández? Febrero en Japón, nublado en Okinawa, en Nishinihon, lluvia o nieve por la mañana y despejado por la tarde. Estamos en RCN al fin de semana y estamos también conectados con lo que está pasando allí en Ucrania. Es el enviado de la agencia EFE, periodista, corresponsal de la agencia EFE allí en Moscú, quien amablemente atiende este llamado. در محدوده سانتا مونیکا ایجاد کرده که تو تقاطع سان پدرو در محدوده مرکز لس آنجلس. La radio es un medio de comunicación que ha logrado trascender el centenario de existencia, demostrando que sus contenidos continúan teniendo resonancia en todas las latitudes. A través de palabras, discursos, conversaciones en mesa redonda, tertulias, música, así como programas informativos y noticiosos, este medio ha sido capaz de afianzar la atenta escucha y el diálogo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la radio es el medio con mayor penetración en el mundo. Y es que ha logrado salir de escollos como la popularización de la televisión a mediados del siglo XX, la transición del mundo análogo al digital al finalizar los años 90 del siglo pasado, así como el actual desarrollo de contenidos multimedia y su distribución vía streaming. En 2011, los estados integrantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, reconocieron la importancia de la radio como una tribuna democrática abierta al intercambio de ideas. Tal reconocimiento fue ratificado en diciembre de 2012 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que instituyó el Día Mundial de la Radio, que hoy conmemoramos a través de las frecuencias y plataformas digitales de radioeducación. En este 2022 se propone celebrar a la radio a partir del tema La radio y la confianza, en 3 ejes específicos. 1. Confianza en el periodismo radiofónico, que se refiere a producir contenido independiente y de alta calidad que respete la ética, la verificación de información y que haga que las personas poderosas rindan cuentas. 2. Confianza y accesibilidad. UNESCO invita a cuidar de las audiencias atendiendo las necesidades apremiantes de información y propiciando la integración y participación social, incluidas las personas con discapacidades. 3. Confianza y viabilidad en las estaciones de radio. Este eje busca garantizar la competitividad, buena administración y supervivencia financiera de las estaciones de radio de uso comercial, público, privado o social. Este 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, te invitamos a quedarte en las frecuencias y plataformas digitales de radioeducación para ser parte de este programa especial.
Como ya escuchamos, este año la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura determinó que el Día Mundial de la Radio se celebra bajo el lema La radio y la confianza. Confianza en el periodismo radiofónico, confianza en que las emisoras están trabajando en la accesibilidad de los contenidos y confianza en la supervivencia financiera de emisoras privadas, pero sobre todo de emisoras públicas, comunitarias e indígenas. Así que para dialogar en torno a estos temas en este día tan especial, tenemos el gusto de contar con la participación de la maestra Ana Cecilia Terrazas. Ella es defensora de las audiencias de nuestra emisora, de nuestra casa, Radio Educación. Muy buenas tardes, Ana Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alexia. Bien, muy contenta de estar aquí en esta mesa. Perfecto, pues bienvenida. También tenemos con nosotros al maestro Elfego Riveros. Él es colaborador y fundador de Radio Teocelo en Veracruz. Maestro Elfego, bienvenido. Muchas gracias. Un saludo, Alexia, maestra Ana Cecilia, demás invitados, Melchor, a sus órdenes. Así es, también está con nosotros Melchor García López. Él es director de La Voz de la Mixteca en Tlaxiaco, allá en Oaxaca. ¿Cómo estás, Melchor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues un verdadero honor que nos hayan invitado. Y sí, en efecto, su servidor Melchor García López, jefe de la radiodifusora XETLA y desde hace 2 años XHPBSD también por nuestra frecuencia en FM para servirles. Pues perfecto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta fiesta de la radio, en esta fiesta en Radio Educación. ¿Y qué les parece si para comenzar, Ana Cecilia, empezamos hablando de cuál es el papel de la radio en la actualidad, sobre todo desde un punto de vista, digamos, periodístico, considerando el contexto de pandemia, considerando la necesidad de contar con información verificada, con información fidedigna? ¿Qué nos dices? Pues muchas gracias, Alexia, y qué gusto estar con Elfego y con Melchor también, no lo dije en un principio. Fíjate que a mí me tocó la pandemia pasada, la que pudo haber sido una pandemia pasada, que empezó como una enfermedad grave y sí llegó a ser epidemia, que es la influenza H1N1, y tiene unas importantísimas diferencias entonces, de ese entonces, que han pasado 10 años a esta fecha. La radio en ese momento jugó un papel específicamente distinto porque todavía no estaba a la mano de absolutamente todas las personas o de casi todas las personas el celular mediante el cual se podían enviar, sobre todo las aplicaciones, la sofisticación de los celulares y la accesibilidad de algunos aparatos para casi toda la población. Y ahorita me van a corregir Elfego y Melchor, pero bueno, para casi todo el mundo tenía un celular y manera de hacerse llegar información ahora, y entonces no tanto. Y creo que de todas maneras, ahora lo que el papel de los medios llamados tradicionales, como lo es la radio, es de alguna manera llevar la batuta o ser líderes en términos de credibilidad, legitimidad, rendición de cuentas, transparencia y de hacer una comunicación mucho más profesional. Entonces, quizá la radio de entonces a la radio de ahora, que son unos pocos años, tiene un papel todavía más importante en términos de responsabilidad social. Eso es lo que yo diría. ¿Por qué? Porque se supone que la hacemos profesionales de la radio. Gente que no, es decir, personas que hemos estudiado y que tenemos una responsabilidad no para escucharnos y hacer nuestro ego más grande, sino para ofrecer contenidos mucho más puntuales, precisos, éticos y con ciertos principios. Ya no podemos hacernos guaje y jugar a la radio vieja en la cual la personalidad del locutor conductor o el que estaba al aire era lo único que valía. Ahora tenemos que poner en juego todas las herramientas de las democracias y la evolución de la civilización en términos de comunicación y saber que estamos frente a una sociedad en la cual tenemos que hacer valer los derechos de las audiencias, ya no podemos nada más imponernos. Entonces, me parece relevante en ese sentido comparar la epidemia anterior con la pandemia de ahora, porque la radio de todas maneras tiene que hacer la función de informar, pero la responsabilidad ahora me parece
inequívocamente, pues hasta mayor, si es que se puede decir así. Muy interesante esto que dices, Ana Cecilia, porque, pues sí, la pandemia dio un empuje a la radio. Particularmente yo tengo acá el dato de la radio en la Ciudad de México, de su crecimiento en este contexto de la pandemia por COVID-19. Y bueno, pues la radio noticiosa y la musical fue la más beneficiada, con aumentos de audiencias de hasta 10%. Pero ¿qué pasa en otros lugares donde la manera de comunicación es a través de las radios comunitarias, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarle a Elfego Riveros cómo les ha ido en Radio Teocelo en este contexto de pandemia, cómo ha sido esta labor informativa, cuál es la importancia de esta radio comunitaria, porque además estamos hablando de la primera radio comunitaria en México, ¿no es así? Así es, Alexia, amigos. Radio Teocelo está por cumplir 57 años en septiembre próximo. Así que esta emisora pues está en una situación, vamos a decir, un tanto vulnerable, porque es una emisora analógica, operamos en AM, y hemos dicho en el historial de este medio de comunicación que la operación ha sido gracias a las donaciones de universidades, de empresas comerciales, de colectivos solidarios, y hemos operado mucho tiempo con equipo de medio uso, reciclado y parchado. Ese es realmente el desafío que hemos tenido en los últimos años, por lo cual se agrega esta situación de calidad de nuestra señal a una región que, como decía la maestra Ana Cecilia, hay pues brecha digital, ¿no? No es fácil el acceso al Internet, no es fácil a los servicios, a las aplicaciones, a la computadora, y sin embargo, en estos tiempos de pandemia, como toda radio comunitaria, se ajusta y pues trata de hacer el mejor esfuerzo para que no se pierda la comunicación en estas zonas marginadas, alejadas de los grandes avances tecnológicos. Y pues podríamos decir que en este contexto estamos haciendo vínculos con lo que aquí en la zona es una región que cuenta con centros de atención múltiple, por ejemplo, ¿no? USAERS, que son las unidades que dan atención a población con alguna discapacidad, y todos los jueves de 10:30 a 11, desde que ha empezado la pandemia, la radio comunitaria de Teocelo ha sido ese vínculo con las familias, con las comunidades, con las sociedades de padres de familia, con el personal docente, y hacen un diálogo, al menos de media hora cada semana, para saber qué sigue en el plan de trabajo, en el plan de estudios, y de qué forma están sorteando esta dificultad de estar en casa, de no poder salir, de cuidarse y de pues tener también la oportunidad de sugerir algunas estrategias en el ámbito familiar. No ha sido poco también el esfuerzo que han hecho padres de familia para que con sus autoridades municipales y desde la radio comunitaria propicien diálogos construyendo alternativas para la accesibilidad en los edificios públicos, en las cabeceras municipales, en pequeñas poblaciones rurales o urbanas, en donde se mueve gente no solamente de estos centros de atención múltiple, sino también población adulta que no sabe cómo llegar a una población, a hacer un trámite, a recoger su pensión universal, etcétera, etcétera. Y entonces la radio comunitaria es ese espacio donde se mantiene informada aquella gente que está aún con brecha digital sin tener acceso a estas herramientas de pues las nuevas técnicas de información y comunicación. Una radio que brinde servicio a las distintas realidades que tenemos en nuestro México, que ofrezca una pluralidad de voces, una pluralidad lingüística de contextos. Melchor, en ese sentido, ¿cuál es la experiencia de La Voz de la Mixteca? ¿Cómo les ha ido ahora en este contexto de pandemia? ¿A qué desafíos, a qué retos se enfrentan? ¿Quisieras contarnos y ponernos un poquito en contexto? Sí, con gusto.
De hecho, fue realmente reto y yo diría hasta desafío para nosotros. Somos radios públicas, dependemos del recurso público, dependemos en este caso del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, hace 42 años que inició con el INI, luego su proceso con la CDI y ahora INPI. ¿Por qué comento esto de que fue un desafío más que reto? Porque de entrada nos tocó una muy buena parte de recorte de presupuesto por precisamente primero el programa de austeridad republicana y por otro lado el tener el servicio en las comunidades es muy importante. ¿A qué me refiero? En mi caso, por ejemplo, soy director de una radio, entiendo, soy servidor público, sin embargo, soy pueblo, es decir, soy parte de una comunidad originaria. Yo hablo mixteco, yo soy hablante del mixteco y pertenezco a un municipio que está muy cercana dentro del área de cobertura. Y entonces ello me obliga a un doble o triple compromiso de precisamente cumplir con esta tarea de informar. Pero no llega nada más en la tarea de informar como tal, en este caso en la lengua mayoritaria en México, en español, sino que tuvimos que trabajar doble o triple en relación a las traducciones. Tradujimos spots de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE, del propio Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, incluso de la UNICEF. Prácticamente todas las instituciones querían transmitir mensajes que tienen que ver con la prevención de la pandemia. Entonces, prácticamente, independiente más bien a la tarea de difundir como radio, teníamos que hacer este trabajo de traductor para precisamente poder llegar a las regiones más recónditas de la población y sobre todo hacerlo en la propia lengua de la población. Y pues lo hicimos porque, insisto, es una tarea doble, compromiso doble que tenemos porque prácticamente todo el personal que elabora para La Voz de la Mixteca es hablante precisamente de una lengua, ya sea mixteco, triqui o incluso chocholteco, que también está dentro de nuestra área de cobertura. Y, por ejemplo, para cumplir con esa tarea de informar en sus propias lenguas, yo personalmente tuve que acudir, aún con la emergencia sanitaria, 2 o 3 veces a un municipio para precisamente trabajar con un traductor en la lengua chocholteca para que también hiciera los spots, para que se difundiera también en su lengua las medidas preventivas. Y aunado a ello, hicimos la traducción de una guía que elaboró el propio Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para la atención de la emergencia sanitaria en los pueblos originarios y afromexicanos de México. Esto es que se tradujo este documento en prácticamente 53 de las 68 lenguas que se hablan en nuestro país todavía. Entonces, imagínate nada más la tarea que tuvimos que hacer, pues yo diría prácticamente titánica, porque en mi caso, afortunadamente, tengo contacto, por ejemplo, con un hablante joven, entre comillas, de el ixcateco, que también es una lengua que está en riesgo de desaparición. Entonces, también acudimos hasta su comunidad de este chico para que también nos hiciera pues literalmente el favor de traducir este documento también para que se publicara, porque ese documento es público. Está publicado en la página oficial de el INPI, está hecho en texto y está hecho también en audio. Entonces, esa, digamos, es parte de la tarea que hicimos como parte de este desafío. Sin embargo, puedo sentirme satisfecho porque cumplimos y la información llegó a tiempo a las comunidades que más necesitaban esta información. Muchas gracias por contarnos todo esto, Melchor, porque nos recuerdas que la radio es de servicio público y esto es así sean radios públicas, comunitarias, indígenas, privadas, porque están utilizando un recurso que es de todas y de todos, que es el espacio radioeléctrico. Y con esto que nos cuentas del trabajo de traducción, del trabajo de hablar en diferentes lenguas para tratar de ampliar el servicio que ustedes dan a la población, creo que aquí recae la propuesta de valor de la radio actualmente. Este es el diferenciador. Hay gente profesional tratando de hacer un trabajo profesional para dar un servicio a las audiencias. Pero Ana Cecilia, aunque tengamos clara esta propuesta de valor, hay un
mar, un océano de contenidos disponibles en internet, en redes sociales, y en este sentido, ¿cómo logramos que la radio sea escuchada y que se abra paso entre esta multitud de informaciones publicadas muchas veces sin ética y sin rigor periodísticos? La radio está jugando un papel de comunicación mucho, fíjate, qué paradoja, mucho más cercano a veces que la inmediatez de un otro medio. ¿Por qué? Porque habla en su lengua, porque habla a una audiencia específica, y prepara ese mensaje para esa audiencia específica, es decir, no está mandando una bala en el aire a ver en dónde pega, sino que está explicándole o comunicándose de una manera mucho más, déjame llamarlo personal o humana, a cierto grupo específico, es decir, no es una voz. Fíjate qué bonita tarea y qué paradoja. ¿Te acuerdas que decía Bertolt? Ay, voy a sonar como si fuera una maestra, perdónenme, no lo soy, pero aunque haya dado clases. Pero a ver, si Brecht decía que el problema tremendo de la radio maravillosa era que nada más hablaba, era una voz que hablaba poquitos hablándole a muchos y sin la posibilidad de que esos muchos pudieran devolver la voz, digamos, o pudieran regresar el mensaje, o pudiera haber una retroalimentación, es decir, una comunicación pues unilateral. Ahora resulta que 100 años después, la radio habla de manera mucho más cercana, más cálida, más personal. Fíjate qué paradoja, un medio masivo de comunicación, sobre todo cuando tenemos tantas radios para tantas audiencias en un México tan diverso y tan amplio, que pues es mucho más cercano un mensaje que te llega por la radio con la voz de alguien que hasta quizá conoces, o sea, tu vecino, o sea ya una suerte de compañera o compañero de vida, que un mensaje que llegó nada más de quién sabe qué por internet o por el celular o por un SMS. Es una reflexión que ahorita me pareció muy obvia con lo que decían el Fego y Melchor. Esa es una parte de valor. No sé si más o menos respondo a lo que me preguntabas. En términos de confianza o confiabilidad o credibilidad y legitimidad, pues eso es lo que ya nos estábamos arrancando a hablar prodigiosamente sobre la radio. Pues es un medio que está hecho por personas que teóricamente nos dedicamos a ver qué es lo que necesitan allá afuera, qué es lo que se requiere allá afuera, qué es lo que falta allá afuera, cómo hacer llegar mejor el mensaje y sobre todo, y eso me parece una y mil veces rescatable, estamos hablando del sonido, del universo sonoro. En un mundo oculocentrista, en donde predomina todo lo visual y todo te lo dan digerido, ya con una postal de cómo se ve, tenemos que regresar a la escucha con la radio. Es decir, lo que me fascina de la radio es que te devuelve la pelota y te arma la posibilidad para que puedas imaginar y llenar esos espacios visuales que estaban ausentes y tú hacer y recrear y crear y co-crear tu propia comunicación, conversación y realidad. Y eso es valiosísimo porque en la medida en la que nos escuchamos más como sociedad, tenemos mucho más posibilidad de hacernos presentes. Hasta ahí la dejo. Es que este tema me recordó que hace poquito el periódico El País en España publicó un análisis en el que señalaba que el consumo de audio se disparó de audio en general, no solo de radio, de audio en general se disparó considerando que las personas estamos, por cuestión de pandemia, trabajando a través de plataformas de video, estudiando a través de video, entreteniéndonos a través de video, haciendo entrevistas también a través de video. O sea, básicamente esta puerta de oportunidad, problemas son oportunidades, pues puede potenciar también el crecimiento de la radio como tal. Pero el Fego, ¿cómo influye la radio en la vida de los que la hacen, de los que hacen Radio Teocelo y también en la vida de quienes escuchan? Y si ustedes ven una competencia en este tema de las plataformas digitales, ¿cómo les va por allá en Veracruz?
Bueno, pues como ustedes lo están narrando, lo están contando, lo comparten, no ha sido fácil este periodo de largo confinamiento en el que ahora las personas en sus hogares, en sus domicilios, en sus calles, barrios, colonias, congregaciones, en lugares apartados, en zonas altas, allá en la zona centro de Veracruz, la parte más alta es el Cofre de Perote, donde llevamos 6 nevadas, y la parte baja está en los 800 metros, zona más caliente. Pues en esa diversidad de oyentes y de audiencias, es claro que están expuestas y expuestos con más o menos intensidad, pues a estas redes sociales, ¿no? Que pues propician un descontrol en el manejo de la información sobre qué es la pandemia, de cómo se combate, y también nos parece que aparte de la falta de ética y de valor periodístico, como bien citaba la maestra Ana Cecilia Terrazas, nos parece que ha habido una especie de descalificación a la estrategia del manejo de la pandemia desde el sector público. Entonces, bueno, dicho esto, la radio comunitaria como la de Teocelo busca la manera de decirle a la gente que nuestras fuentes principales en todo lo que es la prevención, el combate a la pandemia y el trabajo que en casa se hacen las familias en este largo confinamiento. 1, Secretaría de Salud Estatal y Federal. 2, los mensajes que emite Naciones Unidas. Y 3, diríamos, nuestro propio aporte. Y ese propio aporte de la radio comunitaria es construir mensajes propios con esas 2 fuentes de información, haciendo sociodramas, es decir, cápsulas en las que recreamos esos escenarios en los cuales se pone en entredicho el manejo de la pandemia desde el sector público, o se sugieren cosas que no están científicamente comprobadas. Nos parece que este ha sido un poco el intento de la radio comunitaria de Teocelo de hacer un lado ese fenómeno de la infodemia, porque además de las descalificaciones del manejo de la pandemia, también es en nuestra zona al menos un ingrediente religioso de aquellas personas que abiertamente dicen, pues a mí mi religión no me deja, no me permite vacunarme, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esto pues no sea lo que prevalezca, sino una manera de enfrentar y de resolver una situación que estamos viendo es cotidiana? Manejamos nosotros como información un semáforo de COVID-19 desde que esto empezó por cada municipio. Y hemos ido contando desde el primer caso hasta el último día de hoy cuántos casos confirmados, cuántas muertes y cuántos casos sospechosos. Ese instrumento orienta muy bien hacia aquellos lugares donde el descuido, la falta de la aceptación para las vacunas va incrementando el número de personas que son víctimas de pandemia. Entonces, bueno, estos semáforos, el manejo vamos a decir, respaldado por fuentes confiables, hace que la radio sea un punto de confianza en este largo confinamiento. Cada quien, pues en su entorno, tendrá esta exposición a todos estos videos, pero también a redes sociales que por lo que decía hace un momento, la descalificación política, desorientan, confunden, pero la radio comunitaria sigue su propia mecánica, su propia relación con las audiencias, y nos parece que ha sido menos el número de personas contagiadas en comparación a otras regiones en donde no hay medios que tengan este manejo cuidadoso y respaldado por fuentes confiables, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que hace el colectivo,
buscando que sea lo más seguro posible, haciendo a un lado lo que generan redes sociales o fuentes de Internet no confiables en este tiempo de pandemia. Ese es el trabajo de verdaderos profesionales de la comunicación, el FEGO, y esas son las repercusiones, justamente esta disminución en el número de contagios, tener bajo control esta emergencia sanitaria dentro de lo que cabe, claro. Estas son las repercusiones en la salud de la comunidad del trabajo de la radio. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia. Y antes de ir a una pequeña pausa, me gustaría preguntarle también a Melchor el tema del trabajo de la radio y su obligación también de entender, de calmar, porque después de casi 2 años de pandemia por COVID-19, también hay una sobresaturación de información. Los expertos, en concreto el Instituto Reuters, dice que la gente está dejando de consumir noticias puesto que se sienten pues agobiadas por toda la situación de la pandemia, y la radio también tiene la obligación de entender, de calmar, de entretener, aunque sea una palabra que a veces choque con el sentido de los medios públicos, de los medios comunitarios, pero entretener también es nuestra responsabilidad, es estar ahí para escuchar a quienes nos escuchan. ¿Qué nos dices, Melchor? Estoy de acuerdo con lo que comentas, porque hace quizá unos 8 años hicimos una encuesta interna, y precisamente esta función, que es una función social también de entretener, se ubica como el primer gusto precisamente de la gente. La gente escucha, más bien dicho, a la radio por naturaleza para entretenerse. Entonces, sí entiendo muy bien esa parte que tú dices. También retomo un poco lo que comentaba la maestra Ana Cecilia Terrazas en relación a la retroalimentación, le llamamos nosotros. Qué curioso, porque para los que manejan el sistema de audio, odian el feedback, por ejemplo, ¿no? Pero en la radio, en la práctica, es, digamos que la mejor herramienta para saber precisamente que la gente nos está escuchando, que nos está entendiendo, y que entonces provocamos que también quiera participar con nosotros. Y en ese sentido voy a poner el ejemplo quizá más claro que tuvimos también nosotros y que seguimos teniendo, en este caso con los médicos tradicionales, que también tuvimos la oportunidad de hacer algunos programas de radio con ellos, no para curar a las personas que ya estaban enfermas de COVID, sino más bien para prevenir. Este material con que cuentan en su comunidad pueden, en este caso, fortalecer su sistema inmune. Entonces, eso es prevención. Entonces, ahí es donde cobró importancia también la tarea que hicimos de traducir precisamente los mensajes en las lenguas, porque entonces así ponemos a la altura, digamos, de la gente la información para que lo comprenda y pueda precisamente generar esta retroalimentación para generar también orientación entonces a sus demás semejantes. Entonces, eso me parece muy importante, y esa es otra, digamos que valor o importancia que le da confiabilidad a lo que decimos y hacemos a través de las radios públicas, porque es algo bien curioso. Cuando, por ejemplo, nosotros hacemos fiestas, cuando lo hacíamos, obviamente cuando se permitía, hacíamos estas celebraciones de la fiesta de aniversario de la radio, por ejemplo. Entonces, no había una persona que estuviera con nosotros y que no nos confirmara. Le preguntábamos, ¿y cómo es que viene? ¿Por qué viene aquí a presenciar esa actividad? Y nos decían, es que venimos a celebrar a nuestra radio. Es decir, asumen como suyo la radio. ¿Por qué? Porque su contenido lo entienden precisamente con ese sentido de pertinencia y de pertenencia. No es ajeno a ellos, es como ellos, porque habla en su propia lengua, practica sus culturas, sus costumbres y demás, y entonces sienten que es algo suyo, no es algo ajeno. Entonces, eso es lo que creo que es otro de los valores que dan esa confiabilidad al trabajo, y pues se suma o se confirma con esto que hacemos con nuestro trabajo. También es curioso cómo es que, aún con todas las limitaciones que tenemos en las regiones indígenas, pudimos hacer prácticamente, pues no sé, 50-60% de nuestra programación ya precisamente vía remota. Es decir, lógico que ya no íbamos a tener invitados en cabina por lo de la emergencia sanitaria. Sin embargo, entonces empezamos a hacer el uso de la tecnología
para hacer entrevistas vía telefónica, vía WhatsApp, vía otras formas precisamente. Entonces también eso nos evidencia, por un lado, que no hay el servicio, la calidad del servicio que necesitamos, por ejemplo, de Internet. Sin embargo, sí nos permitió tener contacto con nuestra gente. Tanto así que pudimos darnos cuenta de municipios, localidades, donde las propias autoridades establecían también sus reglas para no permitir tan libre el acceso a su comunidad, para evitar precisamente el famoso contagio comunitario. Y como ejemplo pongo cómo es que 2 ciudades grandes tienen números muy dispares en relación a los contagios. Por ejemplo, Huojuapan de León es una ciudad grande, sin embargo, sus propias autoridades, en este caso, no establecieron medidas que pudieran atenuar el impacto de la enfermedad, pero principalmente de los contagios. Y la ciudad de Tlaxiaco, que incluso fue noticia nacional porque restringía el acceso a al pueblo, por ejemplo, marca una gran diferencia en ese sentido. Con corte al día de ayer, por ejemplo, ayer Huojuapan de León en la Mixteca es el municipio que fue el segundo que presentó más casos en 24 horas. Presentó 91 casos, solo detrás de Oaxaca de Juárez con 209. Y con estos datos, Huojuapan, por ejemplo, tiene un número acumulado confirmado de 3,822 casos. La ciudad de Tlaxiaco, que en su momento la autoridad municipal tomó, así que estas medidas a lo mejor, pues no sé, fuertes, digamos, con los 2 casos que presentó ayer, apenas suma un total de 890 casos, es decir, menos de la 1/4 parte de los contagios que se registran en la ciudad de Huojuapan de León, cuando son 2 ciudades prácticamente con la misma cantidad de población. Entonces, ahí se habla de la diferencia del trabajo de conciencia, de concientización, y que lo tome la gente así, pero sobre todo que lo tomen también sus autoridades para crear precisamente pues este ambiente precisamente de seguridad en las poblaciones indígenas. Excelentes ejemplos del trabajo de la radio, de la confianza que genera en quienes la escuchan y de cómo esto repercute en la salud de todas y todos en un contexto de emergencia sanitaria como en el que vivimos actualmente. Pero ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa para escuchar justamente una cápsula, una segunda cápsula que preparó nuestra compañera Eliud Hernández sobre el papel de la radio en la pandemia? Uno de los acontecimientos trascendentales de la segunda década del siglo XXI es la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Hoy como nunca es necesario hablarles a las audiencias en clave de confianza y seguridad, porque sus decisiones y por ende su salud pueden verse comprometidas. Y es que además de la crisis sanitaria global, la humanidad navega en un mar de noticias falsas, infodemia, pseudoremedios virales y juegos de poder que apelan a la desinformación masiva. El Consejo Europeo aprobó modificar el enfoque sobre las restricciones para los viajeros en función de facilitar la libre circulación segura durante la pandemia. Por eso, en este Día Mundial de la Radio 2022, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, recuerda que la ciudadanía espera información verificable e independiente, que se comparta en aras del interés público y que permita construir un futuro mejor para toda la humanidad. Las radios de todo el mundo están llamadas a preservar su credibilidad ante la cacofonía que las rodea. Lo anterior se logra a través de información confiable, apegada a estudios científicos y que fomente la prevención y el tratamiento oportuno de una enfermedad que en 2020 colapsó a los sistemas de salud del orbe. Ante los fenómenos globales de desinformación, los medios de comunicación comunitarios e indígenas refrendan su importancia como redes inmediatas de apoyo y orientación. No obstante, el número de radios comunitarias representa poco menos del 10% en comparación con las concesiones para uso comercial que existen en México. En el caso de las radios indígenas, la diferencia es abismal.
Por eso, en este Día Mundial de la Radio, retomamos el proyecto UNESCO para visibilizar las radios comunitarias e indígenas, que busca reflejar la pluralidad de voces, lingüística, contextos y realidades de la nación mexicana. En un contexto de emergencia sanitaria, es necesario transmitir contenidos locales en lenguas originarias y con información que sea funcional para la población de todas las regiones del país. Y es que, tal como lo indica UNESCO, las estaciones de radio deben servir a diversas comunidades, ofreciendo una amplia variedad de programas, puntos de vista y contenido, y reflejar la diversidad de audiencias en sus organizaciones y operaciones. Si seguimos este camino, la radio continuará siendo uno de los medios más confiables y utilizados en el mundo, y hará honor al lema del 2022, la radio y la confianza. Continúe con nosotros en este programa especial. Estamos celebrando el Día Mundial de la Radio aquí en Radio Educación. El tema de este año, el tema de 2022 es la radio y la confianza. Y están con nosotros la maestra Ana Cecilia Terrazas. Ella es defensora de las audiencias de Radio Educación. Está con nosotros el Fego Riveros. Él es colaborador y fundador de Radio Teocelo en Veracruz. Y Melchor García, él es director de La Voz de la Mixteca en Oaxaca. Y nos da muchísimo gusto tenerlas aquí con nosotros en este espacio para celebrar este medio y para celebrarnos también como radio escuchas. Ana Cecilia, ¿cómo ves este tema del crecimiento de los podcasts? Y dime tú si desde tu punto de vista pone en riesgo la existencia de la radio tal y como la conocemos ahora. Vaya, lo mismo se decía cuando surgió la televisión y el boom de la televisión, pero ¿cómo lo ves ahora? No, fíjate que no me parece que estemos frente a una amenaza. ¿Acaso estaríamos frente a un acicate para hacer las cosas de mejor manera en la radio, ¿no? De manera más actualizada, más fresca, más creativa, más original y que llegue de mejor, y sacudirnos un poco lo empolvados y escuchar otras cosas, ¿no? Nos obliga a escuchar otras cosas. Pero a mí lo que me gusta mucho, hay una señora que se llama Kate Lacey que dice que debemos empezar, o sea, que ya sería como que hora ahorita de dejar de estar definiendo a la radio como circunscrita al aparato y a la tecnología única. Es decir, y me regreso a la segunda intervención que comentaba yo, que hay que abrirnos al capital sonoro, es decir, la radio es todo aquello, ¿no? Es una forma de comunicarnos sonoramente, y eso me parece que en ese punto deberíamos de poner el énfasis y subrayar las partes fundamentales y la estructura de una nueva conversación que necesitamos tener a nivel planeta. Por un lado, diferenciada con audiencias o hecha para audiencias específicas, como ya lo dijeron deliciosamente el Fego y Melchor, como han dado ejemplos específicos entre médicos tradicionales, entre una lengua que se necesitaba, entre otra cosa que no se entiende y que hay que traducirla. Cada vez tenemos que traducirnos más y ayudarnos, dándonos la mano para explicarte, oye, Alexia, yo te quería decir fulana cosa, ¿no? Es decir, cada vez nos tenemos que explicar más, porque el lenguaje no sirve, pues, básicamente para nada, más que para decir, para indicar todo lo que no es, ¿no? No lo que es. Entonces, sí, eso es la comunicación. O sea, a mí me parece que enriquecen los podcasts muchísimo todo este universo y capital sonoro, además de que están de alguna manera a disposición de él y la escucha en el momento en que él y la escucha pueden escuchar realmente. Me gusta mucho el podcast y me gusta mucho la posibilidad, como decíamos hace rato, de la radio como capital sonoro y como inversión en escucharnos y escuchar sonidos, ojo, no solo palabras, ¿no? ¿Cómo se escucha el COVID? Pues, ¿cómo se escucha el COVID más allá de las palabras, ¿no? Vale mucho la pena regresar a escuchar los paisajes sonoros tal cuales. Entonces, me gusta mucho que
que en todo caso se armonice esta batería de dispositivos sonoros y estructuras y aplicaciones para pues empujar a todos los que hacemos radio a hacerla de mejor manera, nada más, ¿no? Hay radio y hay capital sonoro para todos y para todas. Y hay radio y hay sonidos para rato, Ana Cecilia. Déjenme retomar los 3 ejes de la celebración de este año. El tema principal es la radio y la confianza. Ya hablamos de la confianza en el periodismo radiofónico y nos quedan otros 2 ejes, la confianza y la accesibilidad, sobre todo para personas con discapacidades, y la confianza y la viabilidad de las estaciones de radio en un sentido de supervivencia financiera. Elfego, ¿cómo estamos en este tema? Tú arrancabas esta conversación diciendo que, pues bueno, hacen la radio con equipos ya usados, con donaciones. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué podemos hacer para que esta situación mejore para las radios comunitarias e indígenas? Sí, pues es un tema que nos apasiona mucho hablarlo. El tiempo es corto, pero diría en resumen que durante muchos años en México las radios comunitarias e indígenas han sido pocas, pequeñas y pobres. Afortunadamente se hizo un esfuerzo combinado con diversos sectores para que hubiera una reforma y hay una ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión que abre ciertas oportunidades. En Teocelo hemos pensado que para que los medios comunitarios e indígenas sean sostenibles, pues se requiere de 4 importantes soportes. Uno es su certeza jurídica, que sería pues tener una concesión. En el pasado eran permisos, pero no basta, ese es un papel solamente. En realidad es muy importante y sin él no se puede operar, no se puede hacer todo este trabajo como las radios públicas, las radios indígenas, las que están en la CDI. Ahora la modalidad que nos comparte Melchor, pues hace propicio que efectivamente hay un reto por delante, pero hay muy buenas realizaciones y resultados. La otra sería la certeza financiera, porque el papel no basta. Entonces la certeza financiera tiene que propiciar las oportunidades que merece el tercer sector, el sector no lucrativo de la comunicación en México, que es muy reciente que se le reconoce en el espectro radioeléctrico y por parte de un órgano regulador como el IFETEL. En el pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la COFETEL, el antecedente al IFETEL, pues más bien las cerraban, las limitaban, las desaparecían. Y ha habido que dar una lucha larga, histórica, para que las radios comunitarias dejen de ser pocas, pequeñas y pobres. Hay una oportunidad ahora en este marco de la reforma y de la ley federal, porque desde 2017 a la fecha, son 5 años apenas, es propicio que las estaciones comunitarias indígenas puedan tener el 1% del gasto de comunicación social de las dependencias federales, de las dependencias de gobierno federal. Y nosotros, quiero decirlo ahora, hemos tenido la oportunidad en 5 años de tener ya el acceso a esos recursos y hace un momento decía, pues estamos con equipos de medio uso, parchados y reciclados, y este año, en 2022, hemos hecho un ahorro en estos 5 años por medio de este acceso al 1%, y vamos a empezar en 2022 a modernizar la estación comunitaria de Teocelo. Es algo inédito que estamos compartiendo con la audiencia y la gente se siente a gusto porque no dejó de colaborar con sus donativos, sintiendo esa necesidad y esa retroalimentación de la que hablaba Melchor, se sienten parte de y se sienten responsables de este medio y le han aportado recursos. Entonces, bueno, esa segunda fortaleza, pues vamos a decir que se empieza a dar en el caso de Teocelo.
La tercera sería la certeza tecnológica, que es precisamente como todo esto del podcast y la necesidad de reinventarnos, porque recordarán que en 100 años la radio, como se ha dicho, pues primero que la amenaza de la televisión, después que el internet y más recientemente las redes sociales. Bueno, pues aquí está la radio, ¿no? Siempre la radio se reinventa, y no se diga la radio comunitaria que pues con mucho esfuerzo y con mucha participación de las audiencias rescata a su medio cuando nos metemos en problemas, cuando se nos tiran la torre. La gente es la que nos rescata, ¿no? Es esa confianza que ha despertado el medio, porque sienten que la radio es útil, es alegre, abre espacios de entretenimiento, pero también quita vendas de los ojos, porque es una característica muy propia de estas radios comunitarias. Y la cuarta sería como la certeza institucional, que quiere decir, ¿y cómo se gobiernan estas radios comunitarias? Porque no hay un dueño, no hay un patrón, nos gobernamos a nosotros mismos en un diálogo horizontal y tomamos decisiones. Eso va marcando una ruta interesante, y la ciudadanía está contenta porque cada año, desde hace 24 años, generamos confianza con las audiencias cuando presentamos un informe público anual de ingresos y egresos y decimos, contamos pesos y centavos de cara a las audiencias para que siga habiendo confianza entre las y los oyentes y la radio comunitaria. Una confianza que deriva justamente en apoyo económico, porque pues aunque se agradece este 1% del gasto en publicidad oficial que vaya a las radios públicas, a las radios comunitarias, se agradece, pero es insuficiente ante la realidad y ante el número también de radios comunitarias que hay en nuestro país. Así que esta es una buena experiencia en torno a la confianza de la ciudadanía que deriva en apoyo directo, en apoyo económico para estas radios. Pero Melchor, rápidamente, también además de garantizar el tema del dinero, está el asunto de la competitividad, de cómo le hacemos para que entonces tal vez este u otro anunciante no se vayan con la competencia, pero digámoslo así, con una competencia que a lo mejor es desleal, que tiene privilegios por parte de los gobiernos que les pagan esa publicidad. ¿Cómo garantizar este asunto y cómo les ha ido en ese sentido? Bueno, sí, ellos que se instalan y operan pues un poco, digamos que escudándose de la concesión de uso social comunitaria e indígena. ¿A qué me refiero? Por citar otra vez ejemplo, solo en la ciudad de Tlaxiaco hay por lo menos una decena de radios, pero de esas nada más somos 2 las que operamos con concesiones, una radio comercial y nosotros. Y el resto se escudan bajo esa concesión, pero no tienen precisamente la concesión y hacen, como tú decías, comerciales de forma pues prácticamente a diestra y siniestra. No nos afectan a nosotros porque pues nosotros no hacemos publicidad, no vendemos publicidad. Al contrario, lo que aprovechamos es justamente trabajar un poco lo que creo que también ya lo decía la maestra Ana Cecilia, tratar de ir innovando, tratar de ir siempre metiéndole más producción a lo que hacemos para que podamos hacer programas que sean atractivos, pero que aparte de que sean atractivos, sean de utilidad para la gente. Y puedo poner otra vez ejemplos claros con nuestros paisanos migrantes. ¿Por qué? Porque la región mixteca es una de las regiones del estado de Oaxaca que está caracterizado o siempre ha sido caracterizado por ser la región de mayor expulsión de la mano de obra hacia Estados Unidos. Y aquí es donde aprovechamos lo que también ya comentabas, de hacer una especie de alianza con las otras posibilidades, es decir, de las redes sociales o en este caso de Internet, porque desde 2006 transmitimos por Internet y eso lo agradece enormemente la población migrante en Estados Unidos que se fueron de aquí de la región mixteca. Entonces nos sintonizan a través de Internet y con eso logramos que se sientan como si estuvieran precisamente en casa. Pero no nada más se queda en eso. Tengo una experiencia que nos pasó hace exactamente 10 años, que entraron a robar en nuestra planta de transmisión, hicieron un desastre porque andaban sobre, en este caso, el cobre,
no dañaron afortunadamente en gran medida a los equipos. Sin embargo, tuvimos que estar fuera del aire un mes porque había que hacer todo el procedimiento legal, investigación y sobre todo el reporte ante la aseguradora para que nos atendiera y eso. Pues no me vas a creer que al segundo día, al tercer día, los paisanos de Estados Unidos se reportaban para preguntar qué había pasado con la radio. Cuando tuve la oportunidad de explicárselo a uno, dice, mira paisano, ¿qué necesitas? ¿Cuánto cuesta ese equipo que dañaron? Cooperamos nosotros desde aquí de Estados Unidos y te lo mandamos para que ya estén al aire. O sea, ahí es cuando podemos medir la fuerza, en este caso de aceptación que tiene la radio, porque la gente misma se organiza y quiere colaborar para que nunca se apague la radio. Eso a mí me parece muy padre, por un lado, pero también me compromete demasiado a mí, porque entonces sé que tengo ese compromiso precisamente con la gente, de que no puedo apagar porque se me ocurra esta radio, o no puedo permitir que alguien lo apague porque la gente está muy pendiente de lo que estamos haciendo, y lo hacen de esa forma, participan a través de la radio. Este año cumplimos 17 años que hacemos un enlace todos los domingos, por ejemplo, con Radio Bilingüe de Fresno, California. También cumplo 15 años que hago un programa independiente con una asociación civil que promueve los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Entonces, todo eso nos permite tener ese vínculo y todo eso crea justamente la confianza, insisto otra vez en esto, de que la radio es lo hace la gente para la propia gente. Entonces, pues prácticamente con eso concluiría, porque la parte triste no la quiero tomar, y me refiero a la parte triste en la parte económica, porque pues hace 3 años que se nos redujo más del 50% de nuestro presupuesto. Entonces, imagínate, a partir de 2019 formalmente empezamos a transmitir 24 horas en FM. Cualquiera pensaría que porque ahora transmitimos 24 horas nuestro presupuesto sería lo doble, y no, se redujo exactamente al 50%. Sin embargo, como dice a lo mejor el personaje que ya todos saben, hacemos más con menos, por no decir hacemos doble con menos. Sin embargo, lo hacemos con mucho gusto. ¿Por qué? Porque afortunadamente mi equipo de personal, que somos 8, están súper comprometidos con el servicio a la comunidad. 5 son los que definimos con nuestras funciones sociales, ya lo decíamos: entretener, informar, comunicar, orientar y principalmente promover la lengua y cultura de los pueblos originarios, mixteco, triqui y chicholteco. Y creo que lo cumplimos muy bien, por eso es que la gente nos respalda, la gente nos apoya y la gente pide que nunca se apague XETLA, la voz de la Mixteca. Yo quisiera preguntarles qué pasa con el tema de la accesibilidad, sobre todo para personas con discapacidades, y cómo la radio puede contribuir a pues mejorar la calidad de vida de este sector de la población. Ana Cecilia. Pues fíjate que justo aprovecho tu pregunta para invitarlos a escuchar el programa que vamos a grabar el próximo lunes 21 de febrero y que sale al aire a las 5 de la tarde por Radio Educación y todas sus redes el día 23, pero que además se puede recuperar por audio bajo demanda, porque vamos a hablar de la radio y la discapacidad, y la primera radio hecha solamente para personas con discapacidad, que es D-Radio. Tuvo sus orígenes en la Radio Sin Luz, que seguramente conociste, del Centro Cultural España, y que ahora pues sale por internet, pero me parece un proyecto que se aprovecha la discapacidad visual de las personas, ya sea ciegas o con menos visibilidad, y aprovecha el oído que estas personas tienen y la posibilidad de escucha, y cómo nos pueden enseñar a escuchar de mejor manera. Pero no solo eso, también incorpora a personas con otras discapacidades. Y regresando al oculocentrismo y a los otros medios, creo que la radio te da la magnífica oportunidad de no verte, de hablar y de poder confiar en lo que se escucha, en lo que se va formando, en la imaginación, y puedes recuperar los sentidos de otra manera. Estamos, tú lo decías al principio, estamos saturados de mensajes y de contenidos y de comunicaciones unilaterales y generalmente chafas y morbosongas. Entonces vale la pena aprovechar todas estas ventajas tradicionalísimas de la radio, que pues es el sonido y es escuchar y es escucharlos.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Ana Cecilia Terrazas. Y bueno, pues el Fego Riveros, ¿con qué te despides en cuestión de este tema de la accesibilidad para las personas con discapacidad en la radio? Pues agregaría que en Radio Teocelo trabajamos con el defensor de las audiencias, propiciando que pues aquellas poblaciones, aquellos centros de atención múltiple, la sociedad en general, tomaran en cuenta que también la radio tiene que estar en sintonía con estas personas con diferentes discapacidades. Hablaba al principio de esta conversación de los espacios que se han abierto en estos tiempos de pandemia, precisamente con estos centros de atención múltiple, con sus maestras, con los padres de familia, con los propios alumnos, ahora que está el confinamiento, y agregaría que en una idea de inclusión, también estamos haciendo posible que pues haya en la sociedad en general, en la zona centro donde opera esta radio comunitaria, pues una disposición a facilitar los accesos a los edificios públicos, la accesibilidad también a distintos servicios. Y hoy podríamos decir que en retroalimentación también a ese interés con que la radio abre sus micrófonos y sus espacios, están dándonos talleres de lenguaje de señas. Entonces es una manera de hacer alianzas con diversas audiencias, y eso pues se logra gracias precisamente a la confianza, como es el tema en este año, en que nuevamente está el tema de el año de la radio, como lo promociona la UNESCO. Así es, afortunadamente este tema del video nos permite tener transmisiones de radio tal vez con subtitulaje o con incluso una persona que esté haciendo la traducción al lenguaje de señas. Melchor, ¿con qué te despides? Pues quiero agradecer el hecho de que nos inviten a ese tipo de foros, porque permite que la gente que no sabe que existimos. Este año cumple 42 años el sistema de radiodifusoras culturales indígenas. Somos ya 23 emisoras a nivel nacional. En mi caso, este año, en septiembre, cumplo 40 años como La Voz de la Mixteca XETLA, y también ya cumplimos 2 años en FM. Insisto, transmitimos por internet desde el 2006. La página web para que nos puedan buscar y escuchar es https:// ecos.impi.gov.mx/XETLA. En esa misma dirección electrónica pueden encontrar al resto de las emisoras que integran el sistema para que nos puedan escuchar. En este momento estamos transmitiendo en 35 lenguas originarias del país, y se está trabajando justamente para que se pueda ampliar esta posibilidad. ¿Por qué? Porque hay que recordar también que la ley lo establece, que el que las comunidades tengan acceso a los medios de comunicación es uno de sus derechos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Melchor García, de La Voz de la Mixteca en Oaxaca. También muchas gracias al Fego Riveros, él es colaborador y fundador de Radio Teocelo en Veracruz. Y muchas gracias también a la maestra Ana Cecilia Terrazas, defensora de las audiencias de esta emisora. Se nos terminó el tiempo, pero sigamos festejando a la radio en este Día Mundial de la Radio, y pues sigamos festejando los que hacemos este medio, los que trabajamos en la radio, pero también los que escuchamos este medio. Y muchísimas gracias por compartir aquí con nosotros en Radio Educación. Quiero decirles que trabajamos para ustedes en los reportajes Eliud Hernández, en los controles técnicos Fortino Longines, la producción de Manuel Bobadilla, y en la conducción su servidora Alexia Cervantes. Muy buena tarde.